Bienvenidos mis estudiantes. Reflexión. Llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito. Mis apreciados estudiantes, en esta guía realizaremos una explicación de las técnicas de conteo. Así que ánimo, tu profesora Yamile te enseña todo lo que debes de saber para alcanzar los objetivos propuestos en estadística. Debes de ser muy comprometido y tener excelente disposición. Técnicas de conteo. Principio multiplicativo. Si en una elección múltiple existen n-1 posibilidades para la primera elección, n-2 para la segunda, n-3 para la tercera y así sucesivamente hasta n-k para la última, el número total de posibilidades para elegir es n-1 por n-2 por n-3 hasta n-k, donde n-1 por n-2 por n-3 por n-k son las posibilidades de elección. A continuación tenemos un ejemplo, dice: Paula planea ir al cine con sus amigas. Para escoger la ropa que usará, separó 3 blusas y 2 faldas. ¿De cuántas maneras se puede vestir Paula? Bien, aquí tenemos una falda verde, se puede vestir Paula con la falda verde, una blusa roja, falda verde, una blusa verde, falda verde y una blusa azul. Aquí tenemos 3 posibilidades en que ella se pueda vestir. Aquí tenemos una falda azul con blusa roja, una falda azul con blusa verde y una falda azul con blusa azul. Bien, solución. Por el principio multiplicativo tenemos aquí 2 posibilidades de escoger una falda y 3 posibilidades de escoger una blusa. Eso nos quiere decir que 2 por 3 igual a 6 posibilidades que Paula se pueda vestir. Listo. ¿Cómo lo hacemos eso? Por el principio multiplicativo, es decir, 2 por 3, porque tenemos 2 posibilidades de escoger la falda y 3 posibilidades de escoger la blusa. Variación. Son las diversas ordenaciones realizadas solo con algunos elementos de un conjunto. En la variación no entran todos los elementos y sí importa el orden. Variación sin repetición. Si el número de elementos de un conjunto es n y k es el número de elecciones, sin que se repita ninguno de estos, es k igual a 1, 2 hasta n, a cada resultado se le denomina variación de orden k de los n elementos o variación de n elementos tomados de k en k y se calcula así. Bien, aquí tenemos la variación de ¿quién? De n y k es igual a n factorial sobre n menos k factorial. Bien, aquí tenemos la notación, significa b de n y k significa variación de n y k y n corresponde al número de elementos. ¿Listo? Y k corresponde a los elementos tomados. Bien, seguimos. Ejemplo. ¿Cuántos números de 2 cifras, sin ninguna repetida, se pueden formar con los dígitos 1, 2 y 3? Bien, aquí tenemos claramente una variación. ¿Por qué es una variación? Porque nos dan aquí total de elementos, tenemos 3. ¿Y cuántos números vamos a tomar de estos? 2. Es decir, no se toman todos sus elementos. En este caso tenemos que n es igual a 3, corresponden a los dígitos 1, 2 y 3. Y k corresponde a 2 porque vamos a formar números de 2 cifras. Bien, es una variación sin repetición. Aquí nos dicen sin ninguna repetida. Entonces utilizamos la ecuación, la variación de 3 y 2, es decir, es igual a n factorial sobre n menos k factorial. N aquí tenemos 3 factorial sobre 3 menos 2 factorial. Y esto es igual a el factorial de un número, de este caso es 3 factorial, es igual a 3 por 2 por 1.
es decir, igual a 6. Aquí tenemos 3 menos 2 igual a 1, un factorial. 1 factorial es 1. Y 6 entre 1 nos da 6. Bien, los números de dos cifras, ¿cuáles son? Si vamos acá analizando, nosotros podemos armar los números de dos cifras. Con los números cuáles, con los dígitos 1, 2 y 3, podemos analizar, podemos sacar el número 12, el número 13, el número 21, el número 23, el número 31 y el número 32, para un total de 1, 2, 3, 4, 5 y 6, es decir, tenemos 6 números. En este caso aquí nos están diciendo que no se puede repetir los números. En este caso el número 11 no puede estar. Recuerda que esto es una variación sin repetición. No se acepta ni el número 11, ni el número 22, ni el número 33. Si comparamos los resultados, aquí tenemos 6 a través de la ecuación y acá también tenemos 6 números de dos cifras que se pueden formar con los dígitos 1, 2 y 3. Bien, continuamos. Variación con repetición. Si el número de elementos de un conjunto es n y se realizan k elecciones en las que se pueden repetir un número, a cada resultado posible se le llama variación con repetición de orden k de los n elementos o variación con repetición de n elementos tomados de k en k y se calcula mediante la expresión. Y tenemos una variación con repetición de quién de n y k es igual a n a la k, donde la variación con repetición de n y k, aquí lo denotamos variación con repetición de n y k. N corresponde al número de elementos y k corresponde a los elementos tomados. Continuamos. Bien, en el siguiente ejemplo nos dice cuántos números de dos cifras se pueden formarse con los dígitos 2, 4, 6 y 8. Si los dígitos se pueden repetir, es una variación. Aquí en la variación no se toman todos los elementos, es una variación con repetición, puesto que aquí nos dicen si los dígitos se pueden repetir. ¿Listo? La primera solución. La primera es determinar directamente los números. Es decir, vamos a ver a la primera forma de determinar cuáles son esos números. Bien, tenemos aquí 22, 24, 26, 28, 42, 44, 46, 48, 62, 64, 66, 68, 82, 84, 86, 88. Es decir, tenemos un total de 16 números. Si vamos aquí a la fórmula de variación con repetición, aquí tenemos que n corresponde a 4 y k corresponde a 2. En consecuencia, utilizando la ecuación anterior, tenemos que 4 a la 2 es igual a 16 números. ¿Listo? Ya aquí lo hemos verificado, 16 es igual a 16. En consecuencia, ¿cuántos números de dos dígitos se pueden formar con las cifras, con los dígitos o las cifras 2, 4, 6 y 8? Donde se pueden repetir, se pueden formar o se pueden dar 16 números diferentes. Vamos a permutación. Es una forma de ordenar o arreglar la totalidad de los elementos de un conjunto. En este sí entran todos los elementos y sí importa el orden. Permutación sin repetición. Se llama permutación de orden n a cada una de las ordenaciones posibles de los n elementos. El número total de permutaciones P sub n corresponde al factorial de n. Es decir, aquí la permutación de n es igual a n factorial. ¿Dónde? La permutación donde, aquí está la simbología, P sub n es igual a la permutación de n elementos. Y n factorial, aquí tenemos n factorial. Bien, se lee permutaciones de n elementos tomados de n en n. Es igual a n factorial. Continuamos. Ejemplo. Se han comprado entradas a cine. ¿Para quién? Para Paula, Álvaro y Wilson.
en las sillas 2, 4 y 6 de la fila 11. ¿De cuántas maneras se pueden ubicar? Bien, aquí tenemos cuántos nombres, cuántas personitas, Paula, Álvaro y Wilson. Es decir, tenemos 3 personas. ¿Y cuántas sillas tenemos? 3, es decir, que aquí entran todos sus elementos. Tenemos 3 personas para 3 sillas. En consecuencia, es una permutación. Bien, sin repetición. Aquí tenemos la permutación de 3 P sub 3 es igual a 3 factorial y eso es igual a 3 por 2 por 1 y es igual a 6. Listo, en consecuencia, ¿de cuántas maneras se pueden ubicar? De 6 maneras. De 6 maneras. Listo. Bien. Vamos a permutación con repetición. Si se disponen de n elementos, pero solo k de ellos son diferentes y uno se repite n sub 1 veces, otro n sub 2 veces, al número de ordenaciones distintas de los n elementos, en estas condiciones se llama permutación con repetición y se calcula así. Bien, aquí tenemos la permutación con repetición. Listo. Aquí estamos indicados. Esto corresponde a permutación con repetición de n elementos y cada uno de estos elementos son las repeticiones de cada elemento. N corresponde al número de elementos. Ok. Bien, vamos a continuar el siguiente ejemplo de permutación con repetición para que aprendas a utilizar la ecuación. Ejemplo. Ana invitó a 4 de sus amigas a su casa. Les ofreció unas bebidas, pero en su nevera solo le quedan 2 jugos de naranja y 3 yogures. ¿Cuántas formas pueden repetirse las bebidas entre Ana y sus 4 amigas? Solución. Aquí tenemos una permutación con repetición. Aquí tenemos 2 jugos de naranja y tenemos 3 yogures. Bien, se van a repartir entre ¿quién? Entre Ana y 4 de sus amigas. Entonces, en conclusión, ¿cuántas personas se va a repartir los jugos? Tenemos a Ana, una persona, y 4 de sus amigas serían 5. ¿Y cuántas bebidas tiene Ana en su casa? Tiene 2 jugos de naranja y 3 yogures, tenemos 5. Bien, solución, utilizamos la fórmula de la permutación con repetición. Tenemos aquí, n corresponde a 5, ¿cuántos yogures tenemos? 3. ¿Y cuántos jugos de naranja? 2. En consecuencia, esto es igual. Aquí tenemos a 5 factorial, es decir, n factorial total de elementos sobre los elementos que están repitiéndose. En este caso tenemos los jugos, 3 factorial, perdón, los yogures 3 factorial por 2 factorial que corresponden a los jugos de naranja. 5 factorial es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1. Y 2 factorial es igual a 2 por 1. Realizando las multiplicaciones del numerador, esto nos da 120 entre, realizando las operaciones del denominador, 3 por 2 por 1 por 2 por 1 nos da 12. Y 120 entre 12 nos da 10. En consecuencia, hay 10 formas diferentes de repartir las bebidas. ¿Listo? Permutaciones circulares. En este tipo de permutaciones se utilizan cuando se desean ordenar elementos en círculos, de modo que el primer elemento que se ubica en el ordenamiento corresponde al principio y fin de este. El número de permutaciones circulares de n elementos se representa por, aquí tenemos la notación, la permutación circular de n y se calcula así. Bien, la permutación circular de n es igual a la permutación de sub n-1 es igual a n-1 factorial, donde la permutación circular de n es igual a la permutación circular de n elementos. Continuamos con un ejemplo. Ejemplo, en una reunión, 9 amigos se sientan en una mesa redonda.
Aquí tenemos claramente que es una permutación circular. Que tenemos aquí para identificar una mesa redonda. ¿De cuántas maneras se puede sentar? Bien, a través de la ecuación anterior aquí tenemos la permutación circular de 9 es igual a la permutación de 9 a la permutación de 9 menos 1 es igual a 9 menos 1 factorial y es igual 9 menos 1, 8 factorial. Y esto es 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Eso nos da 40.320. Es decir, que se pueden sentar de 40.320 maneras diferentes. Continuamos. Combinación. En las combinaciones, en todos los casos, no importa el orden en el que se eligen los elementos de la muestra. Bien, aquí tenemos una combinación sin repetición. A cada resultado posible que se obtiene al seleccionar simultáneamente K de los n elementos de un conjunto se llama combinación de orden K de n elementos, donde K es menor o igual que n, o combinación de n elementos tomados de ¿quién? De K en K, y se denota por la combinación de n y K y corresponde a la combinación de n y k es igual a n factorial sobre k factorial por k menos n factorial. Bien, donde la combinación de n y k, aquí tenemos, combinación de n y k se denota así. Continuamos con un ejemplo. Ejemplo, en una cadena de montaje se fabricaron 10 autos y de ellos se deben elegir 4 para un test de calidad. ¿De cuántas maneras distintas se pueden elegir los 4 vehículos? Bien, utilizando aquí la fórmula, tenemos aquí la fórmula de combinación sin repetición. ¿De cuánto? La combinación de 10 y 4. Utilizando la ecuación anterior tenemos 10 factorial sobre 4 factorial por 10 menos 4 factorial. Y esto es igual a 10 factorial sobre 4 factorial y 10 menos 4 nos da 6 factorial. Esto es 10 factorial es igual a 10 por 9 por 8 por 7. Bien, aquí lo voy a dejar indicado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el 6 factorial. Lo voy a dejar aquí indicado. Y este 4 factorial corresponde al número este. Bien. Ahora vamos a simplificar. Aquí podemos simplificar 6 factorial y 6 factorial. ¿Listo? Se nos queda en el numerador 10 por 9 por 8 por 7 entre 4 factorial. Si realizamos la multiplicación 10 por 9 por 8 por 7 nos da 5040 entre 4 factorial. Recuerden que el 4 factorial es 4 por 3 por 2, eso nos da 24. Realizando la división 5040 entre 24 nos da 210. Por lo tanto, los vehículos se pueden elegir de 210 maneras diferentes. Seguimos. Combinación con repetición. A cada resultado posible que se obtiene al seleccionar K elementos que pueden estar repetidos de un conjunto de n elementos se llama combinación con repetición de K de los n elementos. Bien, aquí tenemos la ecuación, tenemos la combinación con repetición y se denota de n y k es igual a n más k menos 1 factorial sobre k factorial que multiplica a n menos 1 factorial. Bien, esta es la notación de combinación con repetición de ¿quién? De n y k. Continuamos con un ejemplo. Ejemplo, en una frutería se preparan ensaladas en las que se usan trozos de pera, mango y banano. Si se usan 12 trozos de frutas, ¿cuántas combinaciones posibles de ensaladas se pueden dar? Bien, aquí tenemos, aquí no importa el orden, no importa que la ensalada de pronto lleve primero el mango, lleve después el banano, lleve después la pera. Bien, para la ensalada se van a utilizar 12
12 trozos de fruta. Lógico que aquí se van a repetir porque tenemos nada más las siguientes frutas, tenemos pera, mango y banano. Bien, utilizando aquí la combinación con repetición tenemos total de elementos 12 y ¿cuántos ingredientes tenemos? 3. Efectuando aquí, reemplazando los valores de acuerdo a lo anterior, tenemos 12 más 3, listo, más 3 porque K es 3, menos 1. Bien, y aquí tenemos K es 3 factorial que multiplica total de elementos 12 menos 1 factorial. Realizamos la operación del numerador 12 más 3, 15 menos 1, 14 factorial. Aquí tenemos 3 factorial y 12 menos 1 nos da 11 factorial. Y esto es igual, realizando aquí el factorial de 14 nos va a quedar 14 por 13 por 2. Bien, aquí lo voy a dejar indicado porque aquí en el denominador tengo 11 factorial y puedo aquí simplificar. ¿Listo? Si simplificamos, nos queda en el numerador 14 por 13 por 2 sobre 3 factorial. Y esto es igual a 14 por 13 por 12. ¿Listo? Y 3 factorial es 3 por 2 por 1, eso nos da 6. Esto es, realizando las multiplicaciones del numerador, nos va a quedar 14 por 13 por 12, 2184 entre 6, nos da 364. Es decir, ¿de cuántas combinaciones posibles de ensaladas se pueden dar? Se pueden dar 364 clases de ensaladas. Actividades. Bien, mis estudiantes, ustedes deben de acceder constantemente a la plataforma Educamos DSM para elaborar sus tareas diarias. En la asignatura de estadística usted va a realizar un taller de preparación de todos estos temas. ¿Cuáles? Las técnicas de conteo. No es entregable, pero eso no quiere decir que no lo va a realizar, pues sí lo tiene que realizar. ¿Por qué se va a realizar una sustentación del taller en la plataforma Educamos SM en EVA tipo IFES con única fecha de aplicación? Bien, ¿dónde va a tener el número de preguntas? 10 preguntas con una duración de 30 minutos. Número de intentos, 1. La rúbrica de evaluación. Voy a tener muy en cuenta la interacción del estudiante con el docente. Aquí tenemos cada uno de los desempeños: bajo, básico, alto y superior. También voy a tener en cuenta el indicador del saber, qué tanto sabe sobre las técnicas de conteo, los desempeños básicos, alto, superior. Para el hacer voy a tener en cuenta también los problemas cuando usted utiliza cada una de las ecuaciones. ¿Para qué? Para el principio multiplicativo, la variación, la permutación y la combinación. Es muy importante el desarrollo del ser, a ver cómo usted tiene conocimiento y tiene manejo de los valores éticos en su entorno. Recuerden, la responsabilidad, el compromiso, el respeto es fundamental en la clase. Bendiciones, mis estudiantes. Nos vemos muy pronto. Chao.